con el presidente de la Asociación Empresaria de Argentina, Jaime Campos. Hubo muchas reuniones de distintas asociaciones empresarias, entre ellas, sin nadie más que los empresarios. No hubo gobierno, no hubo legisladores. ¿Cuál es el problema que los preocupa como para que hayan forzado estas reuniones? Bueno, el tema central es el siguiente. Los empresarios evidentemente están viendo una situación de, por un lado, una gran oportunidad externa, entre otras cosas, con el sector agropecuario, etcétera, como vimos recién, y por otro lado, una serie de temas que tenemos que avanzar en Argentina para que esa oportunidad se concrete. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los empresarios y las entidades, entre ellas AEA, estamos trabajando en esa línea, es generar algunos consensos fundamentales. Y esto que puede parecer muy obvio, nos cuesta también a los empresarios llevar a consensos entre todos, a fijar una lista de temas centrales sobre los que tenemos acuerdo. No temas generales, no temas globales, sino temas de fondo, ¿no es cierto? En ese sentido, estamos trabajando, hicimos una muy buena reunión el otro día. Tenemos una experiencia muy interesante que creo que tenemos que aprender todos, que es justamente la experiencia de la mesa de enlace, ¿no es cierto? La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias es un ejemplo en Argentina de cómo 4 entidades muy diferentes, de historias muy diferentes, se pusieron de acuerdo en composiciones de composiciones diferentes, y uno observa, inclusive nosotros hemos estado cerca de ellos, y uno ve cómo hay un entendimiento, con inteligencia, cómo ponen de un lado los temas que convergen y dejan de lado, ¿no es cierto?, los temas en los que discrepan. Entonces, Joaquín, un poco, ¿cuál es el foco de este trabajo?, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la AEA, nosotros lo que vemos es que el gran tema es las instituciones. Ahora, vamos a bajarlo para la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Nosotros básicamente lo que decimos es, los empresarios en la Argentina lo que quieren para poder invertir, ¿no es cierto?, para que haya más confianza en el país, es 3 cosas. Primero, en una línea más república. Esto quiere decir 3 poderes que funcionan autónomamente, ¿cierto? Por supuesto, el Poder Ejecutivo, el Congreso, la Justicia. En estos días nosotros hemos hecho una declaración de apoyo a la justicia independiente, nos parece fundamental una justicia independiente. Gracias a Dios tenemos una corte con juristas muy prestigiosos, que es una salvaguardia muy importante para la Argentina. Entonces ahí tenemos un primer tema, ¿no? La Iglesia en el Episcopado ha dicho, por ejemplo, se ha pronunciado la importancia que tienen las instituciones para la vida del país. Primer nivel. Segundo, ya muy concreto para el mundo empresario, previsibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las reglas de juego básicas, ¿cierto?, que regulan la actividad empresaria no cambian abruptamente. Es decir, que haya cambios, sí, nadie puede pensar que todo está estable, pero que los cambios se analicen detenidamente, se dialoguen, de forma tal que el empresario y el inversor sepa un poco cuáles son las alternativas, cómo ve el futuro, ¿no es cierto? Porque si los cambios son muy abruptos, se hace muy difícil. Y por último, con esto termino esta charlita, es respetar el ámbito del sector privado. Nosotros creemos que en los países que funcionan hay un ámbito, ¿no es cierto?, leyes, regulaciones, etcétera, que determinan muy claramente el ámbito en que las empresas privadas tienen que funcionar. Y dentro de ese ámbito, la mayor libertad posible. Porque esto es lo que genera el entusiasmo del empresario, ¿cierto? Cuando tiene ese ámbito para operar, respetando, insisto, todas las reglas vigentes, se anima a invertir, se anima a exportar, se anima a tomar más gente para llevar nuevos negocios, etcétera, ¿no? Esas son, yo diría, en síntesis, los 3 ejes. ¿Y con eso hubo consenso? Sí. En eso hay consenso entre las entidades. Cada uno, por supuesto, enfatiza cada cosa. Otro tema importante para nosotros, que casi lo consideramos una institución, es el tema de la prensa independiente. Tema que muy caro, yo sé, a su visión, ¿no es cierto? Es decir, sin una prensa independiente no hay tampoco república, ¿no? Déjeme preguntarle una cosa, porque tenemos un proceso inflacionario alto. ¿Sí? Hay ya algunos que hablan de que este año va a ser del 30% anual la inflación, otros del 20%, otros del 25%, pero sea el 20%, el 25% o el 30% es un nivel alto. ¿Qué responsabilidad tienen los empresarios en ese nivel de inflación? Bueno, una pregunta muy importante. La primera cosa que quiero quedar absolutamente claro, los empresarios no les interesa en absoluto la inflación. Yo creo que esto hay que decirlo con todas las letras. Porque hay la gente que puede decir, bueno, pero ¿cómo los empresarios no se ven? No, en absoluto. Y cuanto más responsable y más serio es un empresario, tiene una empresa organizada, etcétera, menos le interesa la inflación, porque la inflación justamente lo que no permite es competir por eficiencia, ¿no es cierto? Porque cuando hay inflación los precios se mueven todo el tiempo, entonces uno no sabe muy bien cuáles son los precios para cada producto, ¿no es cierto? No puede comprar eficientemente porque también no sabe cuál es el precio exacto del mercado. Entonces lo primero y fundamental que yo quisiera quedar, pero con toda la claridad, es las empresas en Argentina, y por lo menos las empresas de AEA claramente, no nos interesa en absoluto. Cuanto más baja la inflación, mejor. Primer punto. Segundo punto, Joaquín, es, uno ve en el mundo y en los países vecinos que hay formas muy claras por las cuales uno puede mantener crecimiento económico y tener inflación muy baja.
¿cierto? Yo tengo una tablita, que no es el estilo de aburrirlo con datos a la gente, pero uno ve cuáles son los niveles de inflación de otros países. Brasil, Uruguay, Chile, Perú, México. Todos estos países, desde el año 2005 al 2009, todos los años tienen inflaciones de menos del 10%, en muchos casos del 5% anual. Sí, sí, estoy viendo que Brasil tiene el 4,5, Uruguay el 5,9. Exacto. Chile menos 1. Exactamente. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser que estos países, ¿no es cierto?, que son países parecidos a nosotros, digamos, niveles de ingreso más o menos parecidos, tienen estos niveles de inflación y crecen? Estamos hablando de inflación anual, por otro lado. Inflación anual, sí, siempre anual, inflación anual. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, no, evidentemente acá lo que tenemos que hacer, yo diría, sin generar angustia, sin producir preocupación en la población, pero claramente me parece que tenemos una agenda importante, todos los sectores de la sociedad, que es atacar el tema de la inflación, que se ataca con políticas fiscales, con políticas monetarias, con políticas de ingresos, ¿no es cierto?, de forma de ir reduciendo la inflación gradualmente. No se trata de hacerlo de un día, pero hay que hacer un esfuerzo significativo porque la inflación, aquí usted lo sabe perfectamente bien, realmente es terriblemente negativa para los sectores más bajos ingresos. Los más pobres son los que van a padecer. Exactamente, esos son los primeros. Dígame, Jaime, ¿qué nivel o qué relación tiene la falta de inversión también con la inflación? ¿Y por qué esa falta de inversión? Bueno, absolutamente. Efectivamente, la inversión en el cortísimo plazo no, pero en el mediano plazo es central para la inflación, ¿no es cierto? Recién lo vimos con el caso del que daban los productores agrícolas en el tema de la carne, ¿no es cierto? Es decir, uno tiene que tener la capacidad de que haya suficiente oferta, ¿no es cierto?, para que cuando crezca la demanda haya oferta consiguiente. Es decir, si no se produce suficiente carne, evidentemente, y crece la demanda de carne, por supuesto, vamos a tener el precio de la carne para arriba. Entonces, efectivamente, es fundamental que haya más inversión. Y la inversión, de nuevo, Joaquín, es la actividad central de los empresarios. ¿No es cierto? Lo que distingue al empresario, ¿no es cierto?, es el actor que invierte. Entonces, por eso que nosotros tenemos una responsabilidad como asociación empresaria y como otras entidades, es decir, cuando nos preguntan, bueno, ¿cuáles son los elementos claves de la inversión? Y uno hoy, yo diría que el consenso que tenemos nosotros en la asociación es este tema de las instituciones. Fíjese que no hablamos ni de financiamiento, que es un típico reclamo, es un problema el financiamiento en Argentina, tenemos tasas altas, pero no ese es el primer punto que le planteamos, ¿no? No planteamos temas de conflictos salariales con los trabajadores, tampoco ese es el primer factor, para nada. El tema es instituciones, es decir, reglas de juego, previsibilidad y el respeto a ese ámbito del sector privado, ¿cierto?, donde no debe haber interferencias del sector público, donde las empresas puedan manejarse lo más libremente posible, ¿cierto?, competir entre ellas fuertemente, como corresponde que así sea, ¿no? Y eso nos parece, cuando se da ese ámbito, ahí uno tiene más inversión, ¿no? ¿Van a seguir estas reuniones entre los empresarios? Sí, vamos a seguir. Tienen un documento que todavía no salió. Nosotros, eso quiero ser muy cauteloso y hablar en nombre de la asociación. Usted sabe que cada entidad tiene su autonomía, etcétera, etcétera. Nuestro proyecto es trabajar en conjunto con todas las entidades que sea posible, ¿cierto?, para acordar puntos de aspectos fundamentales y de fondo, ¿no? No grandes consideraciones, cosas lindas que todo el mundo está de acuerdo, sino temas de fondo, ¿no es cierto? Nosotros llevamos una propuesta muy basada en lo institucional, que es lo que le acabo de decir, ¿no?, porque nos parece que ese es el mensaje fundamental, ¿no? Vamos a irlo armonizando y conversando con las otras entidades, ¿no? ¿Y va a haber alguna posibilidad de diálogo con el gobierno, así planteado con estos temas, digamos, que ustedes puedan llevarle al gobierno estas inquietudes, instituciones, previsibilidad, reglas del juego claras? ¿Esa posibilidad existe? Yo creo que sí, uno tiene que hacerlo, digamos, tiene que intentar con el gobierno, con los partidos de la oposición, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de la EA, de la asociación nuestra, en la EA hay empresas que tienen, para que tenga una idea para la gente, ¿no?, más de 15.000 empleados, ¿no? Algunas tienen hasta 20.000 empleados solo en Argentina, ¿no? Son empresas que tienen una enorme responsabilidad. Es decir, si uno calcula que cada uno de esos empleados tiene un grupo familiar, estamos hablando a veces por empresas de 100.000 personas directamente vinculadas. Imagínense la responsabilidad que tiene esa persona hoy en la Argentina, ¿no es cierto? Quiere que el país le vaya mejor, porque obviamente la apuesta fundamental es que el país le vaya bien, le va mucho mejor a la empresa si el país le va bien. Entonces nosotros tenemos que ser también muy claros, muy cuidadosos en la forma que lo hacemos, sin alardes, ¿no es cierto?, sin espectacularidades, pero tenemos una obligación de decir, como empresarios, cuáles son los puntos centrales. Se lo tenemos que decir al gobierno, se lo tenemos que decir a los partidos de la oposición, ¿cierto? También tenemos que charlarlo con los sindicatos, ¿no?, los intelectuales.
periodistas, porque tenemos ahí una responsabilidad, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que el punto central es ese. Si nosotros logramos, entre todos, darle previsibilidad a la Argentina, que no se hace de un día para otro, claramente, pero si realmente podemos subrayar ese punto, ¿no? Es decir, cosa que no haya sorpresas, ¿no? La Argentina es un poco el país de la sorpresa, que uno abre el diario y se entera de cosas que no tenía previstas, ¿no? El empresario lo que quiere es que haya previsibilidad, las reglas de juego fundamentales, ¿no es cierto? Y dentro de ese marco competir, obviamente, fuertemente con las empresas internas y también con la competencia externa. Le agradezco mucho, Jaime. Gracias a usted. Una pausa.